Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Raptor y esta noche te contaré una historia más de terror que seguramente te traerá aquellas pesadillas que creíste que habías olvidado. Acomódate bien porque hoy hablaremos sobre premoniciones. Hola Raptor, te envío esta historia sobre la extraña habilidad de un tío de mi padre. Mi nombre es Santiago y ahora tengo 25 años. Escuché este relato de la boca de mi padre una triste noche cuando apenas tenía 14 y se me hace muy necesario compartirla contigo. En vista de que estás publicando este tipo de experiencias en tu canal y puede que le sirva a alguien. Papá me contó que cuando él tenía apenas 10 años quedó huérfano, lo cual lo convirtió en un niño conflictivo que cargaba sobre sus hombros el peso de una tragedia temprana. Sus padres, mis abuelos, unas personas muy laboriosas, perdieron la vida en un fatídico accidente, dejándolo sumido en la oscuridad de la incertidumbre. Fue condenado a ser un huérfano en una edad en la que el mundo se muestra como un misterio insondable. Su único pariente, su tío Pedro, hermano de su madre, asumió la responsabilidad de cuidarlo en medio del desamparo. Me contó que su tío Pedro tenía un semblante sombrío y sus ojos parecían llenos de secretos. Él se convirtió en su guardián y guía en ese oscuro camino que él creía que era la vida. Aunque vivían en la ciudad, sus raíces se hundían en la tierra del rancho familiar, donde los recuerdos de sus padres aún resonaban por los rincones más recónditos. La decisión de su tío de acogerlo bajo su tutela fue una muestra de amor y sacrificio, pero también representaba la carga de un destino marcado por la tragedia. Mi padre cuenta que los siguientes días del accidente, su tío Pedro se la pasó repitiendo la frase: yo se los dije, pero ¿por qué no me hicieron caso? Tenía clara en su mente la imagen de que el tío Pedro les insistió a mis abuelos que dejaran a mi padre en el rancho, argumentando que era muy niño para viajar tanto tiempo con ellos a la ciudad y él lo cuidaría hasta su regreso. Era como que había presentido ese fatal final y lo había salvado de morir también. Papá contaba que el tío Pedro era un hombre marcado por la sombra del fracaso. Sus intentos por mantenerse a flote en el mundo de la ciudad siempre terminaban en desilusión y abandono, siempre presintiendo que algo no iba bien con tal o cual cosa. Constantemente dejaba sus empleos, abandonaba proyectos a medio terminar y desaparecía de las citas que podrían haber sido oportunidades para él. Era como si estuviera condenado a una cadena de eventos que lo arrastraban inexorablemente hacia la ruina. Lo cierto era que esos eventos nunca sucedían. Él solo los ponía como pretextos previos a abandonar algo. Sin embargo, en medio de sus fracasos en la vida urbana, encontraba consuelo y refugio en las labores del rancho familiar. Aunque eso apenas les daba para comer, el trabajo en la tierra parecía ser su única fuente de paz y estabilidad. Allí, entre los surcos del campo y el canto de los pájaros al amanecer, el tío Pedro hallaba un escape temporal de las angustias, premoniciones y decepciones de su existencia. A veces, el comportamiento de este tipo de personas tiene explicaciones más profundas que lo obvio. ¿Qué motivaba a Pedro vivir de esa manera, suponiendo conspiraciones y desafiando las convenciones sociales y económicas establecidas? Nunca lo entendió, sino hasta ese día que le tocó regresar al rancho, después de haber estado un buen tiempo en la ciudad. De entre las muchas oportunidades que le habían salido a su paso, en una ocasión, el tío Pedro llevaba trabajando en una imprenta 3 semanas seguidas, y aunque le gustaba el trabajo y le pagaba muy bien, él ya le había dicho que suponía que algo andaba mal en ese taller y que, a lo mejor, pronto dejaría su puesto. Mi padre ya no le preguntó el porqué de esa decisión, ya estaba acostumbrado a su frecuente manera de boicotearse. Pero al final le daba felicidad regresar al rancho. Habían acordado que él iría el viernes llevando unas cosas y el tío Pedro lo alcanzaría el sábado después del trabajo. El motor de la chiva rugió y mi padre estaba emocionado porque volvería al campo. Sí,
La ciudad tenía su encanto, pero a los 13 años encontraba más diversión en una extensión de tierra campestre, donde podía jugar libremente con sus amigos del pueblo. En 1960, el vehículo para ese viaje era la tradicional chiva. Ese vetusto transporte público de pasajeros surcaba los caminos polvorientos de la región. Era mucho más que un simple vehículo. Era un símbolo de conexión entre dos mundos, aparentemente opuestos: la bulliciosa vida urbana y la serenidad imperturbable del campo. La chiva viajera era un chasis de camión al que se le había agregado una estructura de madera. Los asientos se extendían de lado a lado, ofreciendo un amplio espacio para los pasajeros, pero sin ninguna puerta en los costados. Aquellos que se sentaban en el borde estaban a poco de caer a la carretera si no se sujetaban bien a alguno de los pilares de madera que sostenían toda la estructura. Cuando el conductor se disponía a partir, varios pasajeros le dijeron que parara, pues venía corriendo alguien desesperado hacia el vehículo. ¡Héctor! ¡Héctor!, escuchó un grito a mi padre. Era el tío Pedro, que a todo pulmón lo llamaba y corría hacia él, haciendo señas incomprensibles para que la chiva se detenga, hasta que lo logró y se subió por una de las puertas laterales. Como era un niño, a mi padre lo habían ubicado en el centro de una de las bancas, y ante la insistencia del tío Pedro de que bajara en ese preciso instante, tuvo que pedir permiso a los 4 pasajeros que lo separaban del borde para poder avanzar, mientras el tío Pedro seguía insistiendo para que se acercara a él. Cuando finalmente llegó al asiento del borde, el tío Pedro lo sujetó entre sus brazos y lo bajó del vehículo, prácticamente cargado. El conductor, evidentemente malhumorado, le advirtió que partiría y que debía subirse de inmediato, pero el tío Pedro le hizo una mala señal con el dedo y se fue sin hacerle caso. Mi padre dice que lo abrazó como si se acabara de regresar de un largo viaje. La verdad es que papá, además de desconcertado, estaba molesto, ya que el próximo autobús no saldría sino hasta el día siguiente, y para colmo, la carga para la hacienda estaba en el mismo transporte del que su tío lo había bajado. «No bajamos la carga, tío», le dijo papá. «No te preocupes, la carga llegará a la estación y alguien la recogerá por nosotros», dijo el tío Pedro, mientras le daba otro de sus abrazos extravagantes. Cuando se disponía a regresar a casa, apareció una camioneta pequeña cuyo conductor preguntaba quién viajaba por la ruta al rancho, y como era de esperar, el tío Pedro hizo los arreglos para que papá viajara en ella, pero esta vez él lo iría acompañando. «Pero vas a perder tu trabajo otra vez», le reclamó papá con tono fuerte, pues no comprendía aún qué estaba sucediendo. Llegó rápido a la conclusión de que era otra de esas tantas veces que lo iban a despedir de un trabajo, y con lo mucho que les hacía falta el dinero. Simplemente mi padre se encolerizó. ¿Qué cara le habrá puesto mi padre que de repente el tío Pedro de una sola bofetada se la hizo desaparecer? Subieron en silencio al pequeño transporte improvisado y se fueron rumbo al rancho. Con suerte llegarían primero que la chiva y esperarían la carga en la estación. El resto del viaje, ninguno de los dos dijo nada hasta que llegaron al kilómetro 60. Varios vehículos estaban detenidos en la vía y la gente en la orilla de la carretera miraban a la cuneta. La camioneta también se orilló y mi padre y el tío Pedro se bajaron a ver qué había sucedido. Ahí estaba la chiva en la que mi padre debía viajar, fuera del camino, volcada sobre su techo, el cual no había soportado el peso del chasis y se notaba aplastado. La carga y los cuerpos desmembrados de los pasajeros estaban esparcidos por doquier y se podían escuchar algunos gemidos lastimeros en medio del silencio de los otros. Mi padre cuenta que el tío Pedro lo abrazó de nuevo y esta vez él le correspondió el abrazo sin cuestionarlo. Y de allí en adelante entendió mejor las decisiones locas que el tío Pedro tomaba, porque entendía que lo hacía desde los cálculos que le indicaban lo que sucedería en el futuro inmediato. Luego de que me relatara esa historia, le pregunté a papá por qué me la había contado, y él me dijo que había notado ciertas características mías y pensaba que tal vez, solo tal vez, yo podría tener el poder que tenía su tío Pedro. Yo le dije que no había experimentado nunca nada parecido, pero que de hacerlo se lo comunicaría enseguida.
Papá se fue a dormir temprano porque tenía que madrugar para tomar un avión que lo llevaría a él y a mamá a dictar unas conferencias en el extranjero. Yo me quedé jugando en mi Play hasta las 3 de la mañana y me fui a dormir justo cuando mis padres se alistaban para salir, por lo que tuve la oportunidad de despedirme de ellos. Cerré la puerta principal y me fui a acostar. Ya en mi habitación, mientras me sumía en un sueño intranquilo, una pesadilla comenzó a formar parte de las profundidades de mi mente. Me encontraba en una carretera desolada, rodeada por una densa niebla que envolvía todo a mi alrededor. El chirriar de las ruedas de un vehículo resonó a la distancia. De repente, vi a mis padres en un coche en forma de avión. Ellos tenían expresiones de terror grabadas en sus rostros. El extraño vehículo giraba descontroladamente en la carretera, luchando contra una fuerza invisible que lo empujaba hacia un abismo. Grité desesperadamente, pero mis palabras se perdieron en la bruma, incapaces de detener el inevitable desenlace. Los sonidos ensordecedores del metal retorcido y el crujido del vidrio roto llenaron el aire mientras el irreal autoavión de mis padres se precipitaba por un barranco oscuro y sin fondo. Desperté empapado de sudor, con el corazón golpeando con fuerza en mi pecho. Sabía en lo más profundo de mi ser que esta pesadilla era más que un simple sueño. Era la premonición de un peligro inminente que acechaba a mis padres. Me rondaba en la cabeza la idea que había comentado papá acerca del poder de premonición del tío Pedro. Me quedé despierto hasta poder ponerme en contacto con mis padres. Ellos llamarían en eso del mediodía cuando llegaran al aeropuerto y dispongan señal telefónica. En la noticia de las 11 escuché el reporte de un accidente de aviación. El vuelo 367 de Air Columbus se había estrellado intentando aterrizar de emergencia en una carretera cerca de su destino. Mi mundo acabó en ese instante. Si solo me hubiera ido a dormir antes y lo hubiera podido advertir a ellos. Las premoniciones del tío Pedro, aquella habilidad que él tenía, ahora empezaron a llegar a mí a través de sueños, y eso me sucede hasta el día de hoy. He superado el mal momento de perder a mis padres y me he adaptado a medida que puedo a saber ciertas cosas del futuro inmediato, aunque te confieso que hay ocasiones en que no me gusta tener ese don. Skinwalkers. Saludos, Raptor Gamer. Te quiero compartir esta historia personal. Quizás alguien esté viviendo el mismo problema que yo viví hace algunos años atrás, y tal vez, solo tal vez, al escuchar esto, les ayude a entender lo que les sucede. Crecí en Ciudad Juárez. Puedes llamarme Marcos. Siempre viví allí con mi madre, ya que mi padre Ramón murió en circunstancias extrañas, cuando yo era un pequeño de tan solo 9 años. Somos de esos tercos campesinos que nos embarcamos en la onda de los viveros para revivir la agricultura en el valle, y vivíamos en paz hasta aquel día en el que recibimos esa carta del norte. Mis ancestros por el lado paterno son navajos. Mi abuelo vivía en Santa Fe, Nuevo México, y nos envió a Ciudad Juárez luego de la muerte de papá. Él estuvo siempre pendiente de nosotros. Según él, nos cuidaban de las fuerzas oscuras que se llevaron a papá. Compramos un rancho en el valle y yo me hice adulto y agrandé la familia, con una esposa que amo y admiro muchísimo, y 3 pequeñuelos que son mi alegría. Hace unas semanas, ya en la tarde, mamá llegó de la ciudad con una carta en la que se nos comunicaba que el abuelo había muerto. Nos llenamos de tristeza. Siempre le dijimos que viniera a vivir con nosotros, pero solo venía de visita por 3 días y se regresaba a su rancho. La carta también decía que el cadáver estaba en la morgue y debíamos retirarlo para darle sepultura. En ese momento nuestra rutina de campo se alteró. Le debíamos mucho al abuelo, y por lo mismo decidimos viajar para realizar todos los trámites para su descanso final. Nuestro rancho quedó encargado con uno de mis más fieles capataces y emprendimos el recorrido. Yo ya tenía 35 años, pero el corazón se me hacía agüita al pensar en la figura paterna que siempre tuve, la de mi abuelo. Ya no estaba más con nosotros. Me recorría la mente el recuerdo de la desaparición de mi padre. Sí, esas fueron las extrañas circunstancias en las que murió, desaparecido. Un día no llegó a casa.
Me cuentan que lo buscaron por todos los lugares en el que él solía ir por su trabajo, el de policía, pero nunca más apareció. Luego de varios meses, la ciudad lo declaró muerto para dejar de pagar su salario en ausencia. Como te dije, el abuelo ya había hecho los arreglos para nuestra mudanza, temiendo que quienes habían desaparecido a mi padre también vengan a por nosotros. El avión estaba por aterrizar y eso disolvió todos mis pensamientos. Debía estar atento a todo lo que implicaba un funeral y a procurar que mi familia no se vea afectada por lo repentino del viaje. Nos instalamos en el Hotel Coyote. Eran las 2 de la tarde y procedí a llamar al abogado que me había escrito la carta. Él insistió en encontrarnos de inmediato para preparar el funeral del abuelo, porque la morgue ya estaba presionando a su oficina para retirar el cadáver. Me pasaría viendo a las 3 de la tarde. El abogado Martínez llegó puntual. Su presencia era como si estuviera envuelta en un aura sombría que parecía absorber la luz de la habitación. Su rostro estaba marcado por líneas profundas, como si el peso de incontables secretos hubiera dejado surcos en su piel. Nos explicó todo lo que haríamos hasta el anochecer y que solo iríamos los dos para gestionar más rápido todos los trámites. Luego pasaríamos recogiendo a la familia para ir al funeral del abuelo. Mi esposa e hijos se quedaron disfrutando del hotel y nosotros salimos a cumplir con todo lo referente al abuelo. Las cosas se le facilitaban a Martínez. En cada dependencia a la que llegábamos era impresionante el respeto que infundía ante las personas que entraban en contacto con él. Sin duda, el abuelo había contratado un excelente abogado y, por supuesto, era nativo navajo. A las 6 de la tarde ya estábamos en el hotel. Martínez se despidió y dijo que iría a la sala de velación a eso de las 9 de la noche. La cremación estaba prevista para el día siguiente, a las 8 de la mañana. Eran las 7:30 y camino al velatorio con mi familia, cenamos en un restaurante que quedaba en el camino, y allí sucedió algo realmente extraño. Cuando ya salíamos del local, noté a un grupo de nuestros paisanos, descendientes de Navajo. Con un gesto que detonaba una profunda reverencia, se inclinaron ligeramente en una venia. Sus ojos fijos en mis hijos tenían un brillo especial, como si estuvieran tejiendo hilos invisibles para unirlos a su identidad y legado navajo. Respondí con la misma venia y salimos de allí. Llegamos al velatorio y a eso de las 9 llegó Martínez, misterioso como siempre. Me dijo en voz baja que el abuelo me había dejado su rancho de 90 acres como herencia y que sí, que si quería podría firmar los papeles en ese instante, pues lo cargaba en su maletín. Con eso me evitaría visitar su oficina al día siguiente y podía ir directamente a tomar posesión del rancho. ¿Hay algo que pagar de todo esto?, pregunté. No, su abuelo siempre pensaba en los detalles y dejó cubierto todo. Hay un encargado en el rancho que lo recibirá y hará la entrega de todo el inventario de la propiedad, me dijo. Es usted muy eficiente, Martínez, le dije. La verdad es que su abuelo insistió en que usted debería estar en el rancho no más allá de 72 horas después de su muerte. Por eso es que ha acelerado todo. ¿Y hay algún motivo en especial?, pregunté. No, nunca habló de eso, me dijo. Martínez se fue después de que firmé los papeles y yo corrí a contarle a mi esposa lo de la herencia. Al día siguiente, después de la cremación, me dispuse a llevar las cenizas del abuelo a su rancho. Imagino que así lo habría querido, pues en vida no le gustaba alejarse de su terreno por más de 3 días. ¿3 días?, me quedé pensando. El camino desde Santa Fe hasta el rancho del abuelo fue como un viaje a través del tiempo. Conduje un coche alquilado por carreteras serpenteantes que se abrían paso entre las colinas cubiertas de pino y los vastos campos dorados. A medida que avanzábamos, el aire se impregnaba del aroma fresco de la tierra y la vegetación, lo que hacía sentir una conexión profunda con la naturaleza que nos rodeaba. El camino estaba marcado por antiguas cercas de maderas y postes de alambres oxidados, testigos silenciosos de los años que habían pasado. Fue un trayecto lleno de nostalgia y belleza, a un lugar que solo conocía por fotos. En la entrada del rancho me esperaba un señor que seguramente era el encargado de entregarme la posesión. Más allá, en una colina, pude divisar a un perro flaco como un galgo, pero enorme como un gran danés, que miraba fijamente en nuestra dirección. Buenos días, soy Marcos. ¿Es usted el encargado?,
Buenos días, don Marcos. Sí, soy Miguel, el encargado. Sigamos a la casa para hacerle la entrega del inventario de la propiedad. El tipo se acomodó como pudo en el coche y seguimos por un par de minutos sobre un sendero que nos llevó a la casa grande de mi abuelo. Recordé las fotos que mi abuelo me llevaba de aquel lugar al que nunca había ido de visita. El perro ya estaba allí y miraba la escena de mi llegada desde unos 50 metros de distancia. ¿Ese perro está en el inventario?, le pregunté riendo al encargado. ¡Ja! Es el ítem más importante del inventario. De hecho, hay una cláusula en que usted se compromete a cuidar de Normar, así se llama el perro. Si quiere conservar la propiedad, caso contrario, esta será vendida para cubrir los cuidados del perro. No se preocupe por él, el rancho produce lo suficiente para tener feliz a ese y a 1000 perros más. Además, es muy raro, ni se acerca a la casa, anda vagando por todo el terreno. La reunión fue ágil. La casa estaba muy bien conservada y tenía las comodidades suficientes para acoger una familia. Miguel me enumeró tantas cosas que me estaban matando de aburrimiento. Producción, contador, capataz, todo estaba funcionando bien. Me dio las llaves de toda la propiedad, bien etiquetadas cada una, pero me llamó la atención una que tenía forma de un perro, con el perfil similar al famoso Normar, que mi abuelo protegía hasta en el testamento. La tomé y me la quedé mirando distraído. Esa es la del estudio de su abuelo. Está en el piso de arriba, dijo Miguel. La reunión siguió hasta el atardecer. El capataz nos mantuvo bien alimentados durante toda la jornada y nos había preparado habitaciones para todos. En la noche, antes de ir a dormir, nos tomamos un café frente a la casa, al aire libre, mientras conversábamos con Miguel y el personal de la casa. Escuchamos el aullido de un perro que sonó muy feroz. Pregunté si había lobos por el sector y todos rieron. Me explicaron que era el perro loco que el abuelo había adoptado. Todos pensaban que ya estaba viejo y le daba por aullar, que era normal escucharlo al inicio de la noche, pero que enseguida se tranquilizaba. Al día siguiente salimos temprano con mi esposa, llevando las cenizas del abuelo para enterrarlas bajo uno de los grandes árboles que había en el rancho. Tomamos un sendero y nos adentramos en la propiedad. Veíamos como a unos 50 metros nos seguía normal. Esperamos para que nos diera alcance, pero él también se detuvo. Entonces entendimos que aún no entraba en confianza como para caminar en nuestro lado. Llegamos al gran árbol que buscábamos. Hice un hoyo con la palita de mano que habíamos llevado para ello y deposité las cenizas del abuelo allí, cubriéndolas con tierra. Tomé de la mano a mi esposa y nos quedamos en silencio. El perro se acercó y se acostó muy cerca del nuevo sitio de descanso del abuelo. Ahora que lo veía de cerca, pude notar lo maltratado que estaba y lo especial de su apariencia. Era un cruce tenebroso de perro, coyote y lobo. No sé en realidad, estaba bien feo, pero se le notaba personalidad. Si no nos hubieran dicho que le pertenecía al abuelo y nos los hubiéramos encontrado solo en el bosque, nos habría dado un terror de solo verlo. Pero allí estaba, con su apariencia tosca y con una mirada llena de melancolía, por lo que me dio el impulso de querer acariciar su cabeza y me acerqué un poco. Enseguida, sin levantarse del piso, empezó a gruñir, enseñándome sus enormes dientes afilados, adoptando una actitud maligna. Lentamente puse a mi esposa detrás de mí y mirándola a los ojos le dije: «Tranquilo, amigo, él era mi abuelo y también estoy triste por su partida». El perro se calmó al instante, se levantó y avanzó hacia mí poniendo su frente en mi estómago. Prácticamente me estaba invitando a que lo acaricie. Yo acaricié su frente y sus hombros y él se dejaba apacible y sereno. Le puse mi mano en la barbilla y levanté su cara para verlo a los ojos. «Estás flaco, mi amigo. Debes ir por la casa más a menudo para que te alimentes bien y te pongas fuerte». Vi claramente que los ojos del perro brillaban como cuando está a punto de llorar. Hasta podría decir que estaba triste, o no sé si feliz, porque lamía de forma insistente mis manos, mientras movía la cola de un lado al otro. Ese día regresó caminando junto a nosotros y se volvió nuestro perro. Llegó hasta casa, pero se quedó echado afuera. Mis hijos lo vieron y se abalanzaron a él para acariciarlo, y él aguantó la intensidad de los 3 chicos, con mucha paciencia y ternura. Le llevé un gran tazón de agua y lo dejé con los muchachos mientras fui a buscar al capataz.
Le pregunté a René de dónde había salido el perro y me contó que unos años después de la muerte de mi papá, el perro había aparecido por la casa y mi abuelo lo había adoptado, seguramente para que lo acompañe, pues ya nosotros, por orden del mismo abuelo, nos habíamos mudado a Ciudad Juárez. El perro se iba al campo al atardecer, se la pasaba peleando la noche entera con cualquier animal que se le cruzara en su camino y regresaba todo herido por las mañanas. Por eso es que tiene tantas cicatrices y está todo rengo y flaco. Ya no sale a pelear, ahora está más tranquilo, pero ha quedado bien feo el pobre, de tanta bronca. Me pareció que había sido una gran compañía para mi abuelo. Lo que no entendía es que aún estuviera vivo, pues ya habían pasado unos 25 años de aquello y los perros no viven tanto. Quizás es extraña mezcla de razas, pensé. Decidí revisar el estudio del abuelo. Al día siguiente me di a Ciudad Juárez, pero antes quería ver cómo organizaba sus asuntos el abuelo. El resto del día trabajaría de oficinista allí. El estudio estaba impregnado de las antiguas tradiciones navajas. Al entrar, el aire se volvía espeso, cargado de un olor a hierbas rituales. Las paredes estaban adornadas con pieles de animales y símbolos místicos grabados en madera, mientras que estanterías llenas de libros antiguos y pergaminos amarillentos ocupaban cada rincón. En una esquina, un altar dedicado a los dioses ancestrales mostraba figuras talladas en troncos y pequeñas ofrendas de fruta ya secas y montes marchitos. Entre los objetos dispersos por la habitación se podían encontrar cuchillos ceremoniales y extrañas figuras de criaturas mitológicas, evocando la presencia de los cambiapieles o skinwalkers, seres de la mitología navaja. Toda la estancia parecía ser un portal hacia un mundo de misterio y magia ancestral, donde los límites entre lo humano y lo sobrenatural se dibujaban en la penumbra. Me dirigí a la ventana para correr del todo las cortinas y abrir los cristales. Solo se necesitaba un poco de luz y aire fresco para cambiar el ambiente. En el escritorio de mi abuelo había un tapete verde que protegía la fina madera del mueble y sobre él un ciento de papeles, libros y documentos, de los cuales me llamó la atención un sobre amarillo que tenía un perro dibujado, muy parecido a la figura que de lejos proyectaba Normar. Del monograma del perro en el sobre resaltaba mi nombre. La misma figura estaba dibujada varias veces en el tapete y la iba descubriendo cada vez que apartaba algún papel o libro de la superficie. Sin duda, el perro era algo importante para el abuelo. Abrí el sobre que estaba dirigido a mí y encontré varias hojas manuscritas que me senté a leer enseguida. Marcos, ahora que eres un adulto y que seguramente yo ya no estoy en este mundo, debo contarte algo que había decidido mantener en secreto, pero que estos últimos años he llegado a la conclusión de que tienes el derecho a saberlo. Cuando tu padre desapareció, él lideraba una lucha que teníamos en la nación navaja con unas empresas agrícolas extranjeras que, con su poder económico, querían expulsar de estas tierras a los nativos navajos. Para ello, cometían toda clase de atropellos, al punto de asesinar a los líderes de nuestras comunidades. Luego, cruzaron una frontera a la que jamás debieron acercarse. Contrataron brujos oscuros para doblegar el espíritu de los navajos y empezó una guerra entre el bien y el mal, en la que tuvimos que recurrir a nuestros protectores, nuestros chamanes más sabios, quienes convocaron a los espíritus cambiapieles de entre los nuestros, unos guerreros con poderes sobrehumanos que, aunque peligrosos, nos darían ventaja sobre el nuevo enemigo oscuro que nos amenazaba. Y tu padre fue uno de los escogidos. Yo no pude ir a aquella batalla, pues la condición de ser un cambiapieles se salta una generación. ¿Qué era lo peligroso de este poder para los guerreros? Que una vez convertido en los animales que ellos escogieran, debían volver a su forma de humano en menos de 24 horas, o de lo contrario, ya no podrían hacerlo. Tu padre era un gran guerrero coyote, y al primer día en el campo de batalla se descuidó del tiempo de la transformación y ya no pudo regresar a su forma humana. La furia que lo invadió lo hizo pelear con una fuerza nunca antes vista, lo que nos hizo ganar aquella batalla en el sitio Meseta sin Agua.
Por eso les ordené dejar la casa y mudarse lejos, para que estas fuerzas oscuras no vengan por ustedes, para así poder controlar al fiero guerrero que nuestro lado tenía. La guerra con la oscuridad duró 10 años hasta nuestra victoria final. Luego de esto hubo un pacto de paz que debe regir para siempre. Es justo que sepas que tu padre es muy venerado en la nación abajo y que después de guiarnos a esa victoria, regresó a casa. Ahora, el hecho de permanecer en su lado canino por tanto tiempo le ha hecho olvidar su pasado humano. Hoy no hay nada de Ramón en ese perro que encontrarás en el rancho. O quizás sí. Eso deberás averiguarlo con el tiempo. El rancho ya es un lugar seguro para ti. Me voy tranquilo porque ahora tu padre, el más fiero de los cambiaformas, será quien cuide a tu familia. Al terminar de leer el escrito, había unas cuantas lágrimas rodando por mis mejillas. Bajé de inmediato a ver al perro y allí estaba, jugando con mis hijos y mi esposa. Mi padre había sido un temible guerrero cambiaformas y ahora jugaba con sus nietos, que también tenían ese poder. Ahora comprendía también el porqué del nombre del perro. Era Ramón al revés. Normar aún vive, pero ya se cansa más rápido que antes y camina lento. Los navajos de la zona me dicen que pronto mis hijos van a estar listos para asumir su poder y sé que el espíritu de mi padre les ayudará a controlarlo. Soy caníbal. Hola Raptor, ojalá las autoridades escuchen este relato y dejen de perseguirme. Huyo de una verdad que no es la mía, le pertenece a un monstruo que tiene mi apariencia y el hambre de un demonio. Yo era un universitario como cualquier otro, que fluía con la corriente de la vida estudiantil. Mis días se llenaban con la rutina reconfortante de asistir a clases. Disfrutaba con mis amigos y enfrentarme a la ansiedad de los exámenes. No era el tipo más popular, pero tenía mi dosis de motivación y ambición frente a la vida. En ese dilema de si todo en mí era rutina, un día me puse rebelde y cambié la ruta de regreso a casa cuando ya había caído la noche. Esa decisión fue clave y me llevó a un momento fatídico en mi vida, en un callejón oscuro, de esos que quedan cuando dos edificios se construyen a 4 metros el uno del otro. Tropecé con el horror. Allí, en medio del camino, e iluminado por la tenue luz que salía de las ventanas del segundo piso de una de aquellas viejas construcciones, estaba tirado un bulto que parecía una figura humana. Me acerqué un poco para confirmar mi apreciación y una sensación de vértigo se apoderó de mí al ver las heridas en el cuello del pobre tipo y las mordidas en la cara y en las manos. Reposaba sobre su lado izquierdo en medio de un gran charco de sangre y le faltaba su brazo derecho. Su pantalón azul estaba intacto, pero su camisa amarilla era un conjunto de hilachas enrojecidas. Retrocedí un poco ante la grotesca escena, sintiéndome a punto del desmayo. Un ruido a mis espaldas me sacó del asombro que provocó mi sangriento descubrimiento. Giré sobre mis pies y me encontré frente a frente, a una distancia de apenas 2 metros, con un tipo idéntico a mí. Era mi rostro, me conozco bien, me miraba todos los días al espejo y sabía cómo lucía yo. No atiné a reaccionar, pero con la periferia de la mirada noté que llevaba un brazo en su mano derecha. Era el asesino, pensé, y también se me vino la idea de que la siguiente víctima sería yo. Pero unos gritos de terror y angustias que venían de una de las ventanas superiores y que alertaban del hallazgo macabro a los vecinos, distrajo a mi doble y lo hizo huir de la escena del crimen. Mi cabeza procesaba la información muy deprisa y perdí el control. Pensé que si llegaba la policía me culparían del crimen. Hasta aclarar el asunto pasaría muchos días encerrado bajo investigación. Aprovechando la lúgubre ambientación, también me escurrí entre las sombras y lo hice justo antes de que los vecinos encendieran varias luces sobre el lugar de los hechos. Esa noche, aquel infeliz que yacía en el piso del callejón sin su brazo no había sido la única víctima, y de eso me enteré cuando al día siguiente, mientras desayunaba con mis padres y mis hermanas, varios autos de policías llegaron haciendo un gran escándalo con sus sirenas. Media docena de agentes especiales rompieron la puerta principal de mi casa y entraron, apuntando sus armas a todos los que estábamos allí sin entender lo que pasaba.
Me lanzaron al piso y me inmovilizaron mientras me indicaban de lo que se me acusaba y me leían mis derechos. Mamá y mis hermanas gritaban desesperadas por la brutal acción y mi papá trataba de impedir que los uniformados me llevaran, pero todo fue inútil. Me subieron al asiento de atrás de una de las patrullas y arrancamos hacia la estación de policía. El asesino había atacado de nuevo, luego de nuestro encuentro la noche anterior, y lo había hecho delante de una cámara de vigilancia en la que todos creían que aparecía yo. Ahora se me acusaba de 2 muertes violentas y además de canibalismo. Ante la evidencia abrumadora, mi familia y amigos pensaron que era una especie de loco psicótico, con trastornos de personalidad y conducta violenta, toda la receta para esconder detrás de mi inocente fachada a un malvado asesino en serie. Nadie creyó mi historia, sobre todo el encuentro con ese individuo en el callejón, pues el asesino era idéntico a mí. Solo Catherine, mi novia, permaneció en contacto conmigo, pues con su credencial de estudiante de psicología, se las arreglaba para acudir a las horas de visita. La segunda víctima había sido un adolescente a cuyo cadáver el asesino le había arrancado grandes porciones de piel y músculo de las piernas y arrancado los dedos y las orejas. Cuando se enteraron los medios de comunicación, iniciaron una campaña en la que me demonizaban. Construyeron una imagen perversa de mí. Me llamaron el caníbal endemoniado. Con la opinión pública en mi contra, el jurado decidió muy rápido en el juicio. Me declararon culpable y el juez me sentenció a muerte por inyección letal. Para mi traslado a la prisión del condado, donde esperaría el día de mi muerte, usaron un vehículo blindado con un habitáculo para mí, en donde me ubicaron muy bien asegurado al suelo con cadenas. Más adelante, y separados por una rejilla, un policía conducía y otro lo acompañaba, y de escolta en la parte exterior del coche iba un motorizado. El trayecto duraría 2 horas y 40 minutos hasta mi destino final, pero en la vía rápida algo golpeó muy fuerte el techo del vehículo en el que yo iba. Yo no podía ver al exterior, así que no me enteré de nada hasta que empezamos a dar vueltas y más vueltas sin control. Cuando me pude percatar de los golpes, entendí que habíamos sufrido alguna especie de accidente y nos habíamos volcado. Luego de unos instantes, las puertas traseras del furgón donde estaba se abrieron y ante mí apareció el asesino, con la cara, la camisa y las manos manchadas de sangre. Se acercó a las cadenas que me sujetaban las manos y los pies a la estructura del furgón. Las abrió usando las llaves que seguramente se las había quitado a uno de los cadáveres que antes era uno de los policías. Salimos y me hizo señas para que lo acompañe frente al vehículo, en donde de un solo tirón le arrancó la mano del conductor y me la extendió diciendo: «Come». Un coche notó el accidente y se acercaba hacia donde nosotros estábamos, lo cual llamó la atención de mi doble y me dijo: «Corre». Al parecer se asustó y salió en veloz carrera del lugar. Yo hice lo mismo, pero en distinta dirección, internándome en el bosque al costado de la vía. Unos días después entendí por qué me había liberado. Necesitaba comer y mientras yo fuera un fugitivo, la culpa de su violento accionar siempre recaería en mí. A la semana de haber huido, ya era culpable de 12 asesinatos que tenían atemorizado a todo el condado. Igual no podía entregarme, pues cautivo no tenía forma de probar mi inocencia. Cada noche me acercaba a la ciudad, hasta el lugar de una colina donde solía ir con Catherine. Pensaba que, si ella aún no perdía la fe en mí, aparecería en cualquier momento. Unas semanas después, para mi suerte, Catherine apareció en la colina. Yo estaba en el bosque para asegurarme de que no la habían seguido, pero ella nunca paró el vehículo, solo arrojó un pequeño paquete y se fue. Luego de unas horas de convencerme de que no había peligro, me acerqué a recoger el paquete. Era un sobre envuelto en cinta de embalaje, seguramente para impedir que se mojara si llovía. Lo tomé y salí de allí. Catherine había investigado sobre el ende que me había suplantado y sumando asesinatos brutales a mi historial, y me había dejado todo lo que ella había averiguado en aquel sobre que yo estaba examinando. Mencionaban que a ese ser se le decía el cuco y adoraba tomar la forma de cualquier persona para alimentarse de la sangre y carnes humanas.
sin importarle que culparan al individuo cuya apariencia había robado. También me decía que la única forma de detenerlo era tendiéndole una trampa muy elaborada. Para ello, debían preparar un lugar para la próxima luna llena. Me aseguró que ya lo tenía todo planeado y que solo debía ir en la fecha y hora indicados al lugar que ella me indicaba en el papel. En la pequeña radio que tenía, alcancé a escuchar que la presentadora del noticiero acusándome de la horripilante muerte de la víctima número 20. Yo ya quería que llegue la fecha indicada por Catherine. Sabía que nadie creería mi historia, pero al menos iba a detener a esa cosa para que paren sus horrendos crímenes. El día llegó. Hasta entonces, mi doble había acabado con 34 personas. Yo debía llegar a la medianoche a un punto del parqueadero de un centro comercial abandonado. Según lo anotado por Catherine, notaría una estructura en cuyo centro debía ubicarme. Efectivamente, estuve temprano allí desde las 8 de la noche. Lo hice por precaución para ver si no había algún movimiento extraño. A la hora indicada me acerqué al parqueadero. Había una estructura metálica en el piso y unas cadenas que subían hasta el extremo de la pluma de una grúa. No entendía nada, pero allí había una gran señal circular que, de seguro, era el sitio donde debía ubicarme a la medianoche en punto. Cuando estuve en el sitio indicado, algún mecanismo tiró de las cadenas y aquellas, a su vez, levantaron 6 grandes espejos que me rodearon a manera de una celda. En el mismo instante, una luz roja se encendía arriba de mí. Muy rápido, los espejos estuvieron verticales a mi alrededor y la luz alumbrando con toda su intensidad. Aquello provocó que algo en mi interior empezara a sacudir mi cuerpo de forma violenta. Mi piel, a su vez, se iluminaba con otras luces que parecían atrapadas dentro de mí, y un dolor atroz me recorría desde los pies hasta la cabeza. Alcancé a mirar uno de los espejos y vi cómo de mí intentaba salir un ser extraño. Se movía erráticamente hacia una y otra dirección sin alcanzar su objetivo. Después de unos segundos, aquella entidad dejó mi interior y como un imán fue atraída hacia uno de los espejos. Todo volvió a la normalidad. Los espejos cayeron y solo el que tenía atrapado al asesino permanecía de pie. El ruido de un auto acercándose me hizo desviar la mirada, pero no lo identifiqué. Pero ya no quería huir, así que me arrodillé indefenso en el pavimento, esperando lo peor. El coche llegó y al alzar la mirada vi el rostro de Catherine, que a través de la ventanilla me miraba. «Siempre fui yo, ¿verdad?», le dije mirando al espectro que recorría el espacio dentro del espejo que seguía en pie. «Siempre fuiste tú, amor, y toda esa escenografía que armé fue para que te dieras cuenta. Ahora que lo reconoces, ya estás libre de ese mal, aunque aún tengas que huir de la policía», me respondió con su bella voz. «No quiero seguir huyendo», le dije rendido. «No hemos hecho esto para que ahora te pongan una inyección letal», dijo con voz más energética. «¿Qué ves allí?», me gritó señalándome el espejo. «A mí», le dije. Catherine sacó una pistola, apuntó al espejo en pie y disparó. Un aullido se escuchó hasta que el último fragmento del cristal cayó al suelo. Después, ella simplemente se alejó. No la he vuelto a ver. He cambiado y tengo ahora otra identidad con la que me dedico a la ayuda social. No sé cómo me convertí en aquello de lo que me libró Catherine y lamento mucho el daño que hice. Creo que el mundo está lleno de horrores que no podemos comprender, de entidades que se esconden en las sombras que llevamos dentro, esperando el momento de atacar. Pero también hay esperanza, hay personas dispuestas a luchar contra la oscuridad, enfrentando sus propios demonios internos, aunque en el proceso salgan perdiendo lo que más quieren. El mundo aún está en mi contra, Raptor, pero enviarte esta carta me da un poco de paz. Los arcontes me siguen. Hola, Raptor. A través de tu canal quiero compartir esta herramienta que me dio mi padre para combatir un problema que tengo hace ya muchos años. Desde joven veía sombras que nadie podía ver. Escuchaba susurros a toda hora. Pensé que estaba loca hasta que descubrí la verdad. Heredé una maldición, un don aterrador que me conecta con el mundo de los arcontes. Empecemos por contarte acerca de mi padre. Él me crió,
pues mamá murió en un accidente de tránsito mientras visitaba la ciudad de Nueva York, cuando yo era una bebé, o al menos eso era lo que yo creía. Mi padre siempre fue como un iceberg, frío, distante, apenas visible en mi horizonte. Mi relación con él era una tormenta constante, donde las palabras que salían de nuestras bocas chocaban como relámpagos en el cielo oscuro de mi niñez. Sus ojos, más helados que una noche de invierno, apenas mostraban el más mínimo destello de emoción cuando me miraba. Parecía que siempre estaba luchando una batalla interna, una que yo no podía entender, y eso solo alimentó mi rebeldía cuando llegué a la adolescencia. Crecí desafiándolo, buscándolo su atención en cada rincón de nuestra casa, en Las Cruces, Nuevo México. Pero él siempre estaba sumergido en su propio mundo, en una nebulosa de sombras y secretos que yo no podía penetrar. A los 15 años, un problema más se sumó a mi vida, ya de por sí turbulenta. Comencé a ver espectros fantasmales. Para colmo, ellos se daban cuenta que yo los podía ver y comenzaron a acecharme, como si mi mente se hubiera convertido en un imán para lo macabro. Me sentía atrapada en un laberinto de oscuridad, sola, incomprendida, mientras las figuras etéreas se deslizaban a mi alrededor, lanzándome sus susurros helados capaces de perforar mi alma. Cada paso que daba estaba marcado por su presencia y por sus voces. La soledad y la tristeza se volvieron mis compañeras fieles, y mientras me hundía en ese macabro abismo sin recibir la ayuda de nadie, más espectros venían a mi alrededor. Una noche, la oscuridad se espesó más de lo común. Era como si el universo mismo hubiera contenido el aliento. Sentí un escalofrío recorrer por mi espalda, por mi espina dorsal, mientras la presencia de un espectro más oscuro y amenazante que todos los demás se materializaba frente a mí. Sus ojos vacíos brillaban de una forma sobrenatural, como agujeros negros devorando la luz a su alrededor. Un grito ahogado se atascó en mi garganta mientras sus garras etéreas se extendían hacia mí, envolviéndome en un manto de terror. Decía con voz hipnótica: «Ve a la ventana». Cada fibra de mi ser clamaba por escapar de su influencia, pero estaba atrapada en un rincón oscuro de mi propia mente. Los susurros de este ser abominable llenaban mis oídos y eran como una especie de tortura que me obligaba a obedecer. «Ve a la ventana», repitió. Vivíamos en el cuarto piso de un edificio del centro de la ciudad y sabía las intenciones del espectro que me hablaba, y yo lo estaba considerando porque ya no aguantaba más ese tormento. «Ve a la ventana», insistió. Mi corazón latía con la fuerza de un trueno mientras luchaba por mantener mi cordura en medio de tan terrorífica escena. Imaginaba al mismísimo infierno escupiendo a este demonio para devorar mi alma, y yo, indefensa ante su poder, empecé a caminar hacia la ventana. Mis pensamientos se nublaron con las siniestras sugerencias del espectro. Mis pies se movían como si estuvieran bajo un hechizo, acercándome peligrosamente al borde del abismo que se abría ante mí. Justo en el momento en el que mis dedos rozaban el frío cristal, una ráfaga de luz inundó la habitación y la figura de mi padre apareció para sujetarme de un abrazo, como nunca antes me lo había dado. Su presencia fue como un escudo contra la oscuridad. Sus ojos, normalmente helados y distantes, ahora brillaban con una determinación que nunca había visto en él, mientras me mostraba una gran sonrisa que me tranquilizó y me apartó de todo pensamiento maligno. «Maribel, ¿me escuchas? ¿Estás bien?» No había nada a mi alrededor. Los espectros habían desaparecido. Solo estaba ese momento feliz en los brazos de mi padre. «Sí, estoy bien, papá. ¿Cómo lo hiciste?» «¿Cómo hice qué, hija?» «Los espectros se fueron cuando entraste, papá». «Maribel, ¿tú ves a los arcontes? ¿Son como sombras que te hablan? ¿Era eso lo que te llevaba al borde de la ventana?» «Sí, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo hiciste que se vayan?» La cordura me regresaba poco a poco, y ante mis insistentes preguntas, a papá no le quedó otra opción que contestarme. «No los veo, hija, pero tu mamá sí los podía ver, y me dijo que algún día tú también lo harías, porque todas las mujeres de su familia tenían esa habilidad». «No me gusta nada de esto. Llevo algunas semanas tratando de no mirarlos. Sé que están allí y todo este tiempo me he hecho la disimulada,
pero el de hoy sabía que podía verlo. ¿Qué son, papá? ¿Los llamaste arcontes? Sí, hija, se llaman arcontes. Son seres de otra dimensión que habitan también en este espacio, alrededor nuestro, pero sin comunicación ni contacto con nosotros. Para ellos, su alimento está en el aire, pero en realidad ese alimento proviene del dolor, del sufrimiento y la tristeza de los humanos de este lado. No sé por qué empezaron a aparecer en nuestro mundo para provocar suicidios, crímenes y guerras, cosas que generan más de esa energía que ellos consumen cuando nosotros vibramos bajo. Pero al mismo tiempo, también aparecieron seres como tú, hija, con la habilidad de verlos y expulsarlos de nuestra realidad. No entiendo, papá. ¿Cómo voy a ser capaz de expulsarlos de nuestra realidad si por poco me lanzan por la ventana con tanta facilidad? Si no hubieras entrado para ahuyentarlos, habría caído sin remedio. Yo no los ahuyenté, hija. Fuiste tú. ¿Qué? ¿Cómo pude haber sido yo? Al poco tiempo de casarme con tu madre, ella me contó que poseía esta habilidad. Yo pensé que estaba bromeando, pero ella siguió insistiendo en esa historia, hasta que llegué a pensar que había perdido la cordura. Mi amor por ella era tan grande que decidí seguirle la corriente y escuchar siempre que me venía con sus historias de la guerra de los arcontes. A veces se iba de viaje con unas amigas y una tía de ella, y como era su único familiar que le quedaba, yo siempre le apoyé en sus andanzas. Papá guardó silencio unos segundos, como recordando los detalles para seguir contándome de mamá. ¿Qué fue lo que pasó verdaderamente, papá? ¿Qué fue lo que le pasó? En una ocasión, ella viajó desde aquí, desde Nuevo México hasta Nueva York. Me contó que como nunca antes había registrado múltiples incidentes con arcontes. Me dijo que ella sabía que yo no le creía, pero que agradecía la comprensión que le demostraba. Tú ya tenías 1 añito y medio. Fue cuando me explicó que había la posibilidad de que tú también tuvieras el don. Esto no es un don, papá, es una tortura. ¿Por qué no me advertiste? ¿Me hubieras creído? No, le contesté. ¿Qué pasó en Nueva York? Bien, deja que te cuente lo que me dijo antes de partir. Me dijo que te cuide mucho, que intente hacerte feliz siempre. Me contó que los arcontes le huyen a la felicidad. Son incapaces de ver a alguien feliz. Un ser humano feliz se vuelve invisible ante ellos. Con el don que tú tienes, puedes ver a los arcontes, pero ellos no a ti. Después de que me dieron la noticia de su muerte, perdí las ganas de vivir. Entonces, tú te convertiste en mi único motivo para seguir en este mundo. Pero en mi estupidez, intenté que no te faltara nada y exprimí mis energías trabajando y no entendía por qué cada día nos llevábamos peor. Solo quería que estuvieras aquí, no necesitaba nada más, le dije llorando. Lo sé, ahora lo entiendo y lo siento mucho, no puedo cambiar eso. ¿Qué pasó con ella?, le pregunté. La tía Beatriz fue la única que regresó de ese viaje. Me contó que estuvieron peleando por varios días con una horda de arcontes que pretendían desestabilizar la ciudad para generar desconsuelo, tristeza, desolación y miedo entre todos sus habitantes. Poco a poco las compañeras de tu mamá caían ante el esfuerzo, pero en su compromiso era tal que ella decidió pelear hasta el final. Yo no estuve allí para evitar que saltara por la ventana. Sí, uno de esos seres malignos aprovechó el agotamiento de tu madre por tantos días de pelea y la arrastró a la muerte. Eso fue lo que pasó. No fue un accidente de coche como te dijimos cuando fuiste creciendo. Unos días más tarde, varios edificios se derrumbaron en esa ciudad. Supuse que, si eran capaces de provocar algo así de horrendo, se había hecho demasiado poderosos, pero solo estaban encontrando mucha gente triste y desesperada. Vi unas lágrimas bajar por las mejillas de papá. Lo abracé porque él había hecho lo suficiente por acompañar a mi madre a pesar de la gran carga que significaba nuestra habilidad, y porque le agradecía el hecho de intentar criarme solo, sin un manual que le indicara qué hacer en caso de arcontes. También entendí que cuando mi padre apareció en mi habitación, evitando que saltara por la ventana, fue mi felicidad al sentir su abrazo la que había ahuyentado al arconte que intentaba eliminarme. Sí, eran más fuertes y ahora venían por mí, pero yo tenía la herramienta para combatirlos. Al día siguiente, al terminar la tarde, salí con mi padre a comer afuera. Creo que era la primera vez que compartíamos una cena juntos. Así de rotos estábamos.
No los veo, papá, le dije emocionada. Eso significa que estás feliz. Tu madre decía, mientras estés en ese estado, no se pueden acercar a tu zona de influencia. Prueba intentando aplacar tu felicidad, pero no llegues a la tristeza, y entonces lo podrás ver, pero ellos no te verán a ti, me dijo. ¿Qué cosa tan rara eso de aplacar la felicidad? ¿Acaso se podía hacer? Solo se me ocurrió pensar en mi madre. Fue instantáneo. El recuerdo de haber vivido sin ella me puso en el estado del que hablaba mi padre. Aplaqué mi felicidad, pero no llegué a la tristeza. Allí estaban. Eran horrendos. Ahora los podía ver bien, porque ellos no notaban que yo estaba allí, observándolos. Su apariencia fantasmal, sus ojos huecos, que resaltaban como los del que me atacó en mi habitación, sus garras, la oquedad de su boca. Me fijé en todos los detalles y hasta en su manera de acercarse a las personas para susurrarles en el oído. ¿Cuánta gente triste iba por ahí, vulnerable a estas criaturas? ¿Cómo son? ¿Estás bien?, me preguntó mi padre. ¿Cómo supiste que los estaba viendo?, le pregunté. Bueno, estás a punto de exprimirme mi mano, hija. Era cierto, le estaba apretando la mano muy fuerte, seguro que por la impresión de que daban las criaturas. La respuesta de mi padre me provocó una carcajadas tan natural que las disfruté, y también noté cómo los arcontes se alejaban de nuestro alrededor, un poco torpes por no saber lo que estaba pasando. Se van, papá. Mi risa los hizo huir y no me vieron. Bien, hija, ahora ya sabes cómo funciona esto. Pero, ¿qué podría hacer yo sola contra ellos? Son muchos. Fácil, hija, debes multiplicarte, dijo mi padre. En esa época no entendía la magnitud del mensaje de papá, pero ahora que soy mayor y que él ya no está conmigo, veo las historias que publicas y sé lo que debo hacer. Compartir este relato para que todos los que escuchen los susurros de los arcontes sepan cómo hacerse invisible ante ellos. El miedo a veces puede ser paralizante, pero la valentía y el amor son fuerzas más poderosas que nos permiten enfrentar a cualquier desafío, incluso aquellos que provienen del más allá. A veces las conexiones más fuertes se forjan en las experiencias más inesperadas y El muñeco diabólico. Hola Raptor, te voy a contar algo que sucedió hace tiempo atrás, en un día muy importante de mi niñez. Ese día, que debía ser especialmente un buen día, cometí un grave error que me llevó a exponerme frente a frente con el mal. Un domingo hace 10 años, me levanté muy temprano con una emoción que vibraba cada fibra de mi ser. Mi abuela me había asegurado la noche anterior que sería el día más feliz de mi vida, el día de mi primera comunión. Siguiendo las palabras del cura, quien nos había dicho que la comunión era para los limpios de cuerpo y alma, me bañé con especial cuidado. Me enfundé en un pantalón negro de casimir que mi madre había comprado y deslicé los pies en mis zapatos nuevos de charol que destallaban con cada paso. No obstante, no disfruté mucho al ponerme una camisa blanca inmaculada, con el cuello almidonado, complementada con un corbatín y un chaleco, pues mi figura en el espejo era similar al de los meseros. Apresuré el paso para llegar a tiempo a la misa. Una vez en la iglesia, me uní rápidamente al grupo. Ya habían comenzado las lecturas, todo transcurrió con rapidez y llegó la hora de la comunión. Me ubiqué en la fila y recibí el sacramento, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Al terminar la ceremonia, me levanté y regresé a casa con mi hermano, y en el camino, él me mostró un pequeño almacén repleto de baratijas y muñecos. Era como una venta de garaje mezclada con antigüedades y cosas de segunda mano. La curiosidad nos picó y entramos. Desde la entrada sentí una fuerza poderosa que me llevaba hacia la parte posterior del local. Allí mis ojos se posaron en un muñeco peculiar, un vaquero de ojos saltones. Al darle cuerda, caminaba como el mismísimo Charlie Chaplin. Lo compré con el dinero que nos habían dado para el desayuno y que yo no había gastado. No dejé que lo envolvieran, lo llevé conmigo en la mano mientras caminábamos a casa. Algo me llamó la atención, la sonrisa del muñeco, que al principio me había parecido encantadora, ahora solo era una extraña mueca. Me quedé observándolo desconcertado.
Estaba seguro de haberlo comprado por su sonrisa bonita, pero ahora me sentía atrapado por su mirada y la mueca grotesca que se había formado en su rostro. Además, sentía la sensación de que si el muñeco estuviera a punto de decirme algo, un secreto oscuro que se ocultaba tras sus ojos saltones. La situación económica de mi familia no estaba para fiestas, así que la celebración de mi primera comunión se limitó a un almuerzo abundante y un delicioso postre que preparó mi abuela. A pesar de tener otros juguetes, no quise dejar al vaquero con ellos. Tenía la loca idea de que mi nuevo muñeco se podría estropear con el viejo cartón donde guardaba mis cosas, y a mis 12 años recién cumplidos, sabía que no había más dinero para juguetes nuevos. Jugué con él toda la tarde, y en la noche lo dejé junto a mí en la cama para que me hiciera compañía. Esa noche me quedé dormido escuchando un susurro en mi cabeza que no pude distinguir bien. Al día siguiente me levanté para ir a la escuela y el muñeco quedó en la cama. En la primera hora tocaba matemáticas. Vimos la teoría de conjuntos que me pareció más terrorífica que una reprimenda de mi padre. En la segunda hora la profesora de biología no llegó, así que cada uno se dedicó a lo suyo. Yo abrí mi mochila para guardar mi libro de ciencias y noté que mi muñeco estaba allí. No entendí cómo pudo llegar a mi mochila. Estaba seguro de haberlo dejado en el cuarto, pero ya que lo tenía a mi alcance, saqué a Charlie, así lo había bautizado, y le di cuerda para activarlo. El muñeco no se movió, pero el susurro que había escuchado en la noche antes de dormirme apareció con más fuerza en mi cabeza y me insistía que mordiera a alguien. Yo me resistía al deseo que sembraba en mí aquella voz. De pronto, el muñeco empezó a caminar por el suelo hasta que se aferró al tobillo de Gabriela, una compañera que leía tranquilamente un libro en su pupitre. La niña soltó un grito estridente que nos dejó a todos helados. La llevamos a lavamanos para intentar calmarla y allí descubrimos la causa de su grito de terror: un mordisco en la piel de su tobillo. Me apresuré a recoger a Charlie y guardarlo en la mochila. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa, imbécil? Mira lo que me hiciste, me reclamó la niña. Varios compañeros habían presenciado la escena y me miraban con temor. Era como si estuvieran convencidos de que yo había agredido a mi propia compañera de clases. ¿Pero que no vieron que fue el muñeco? Me explicaron que ellos no habían visto a ningún muñeco aproximarse a Gabriela, que había sido yo el del mordisco. La voz se corrió muy rápido por el aula y frente a mi explicación me aconsejaron deshacerme de Charlie. Por suerte Gabriela no reportó el incidente. Estaba intrigado por la habilidad que tenía mi nuevo juguete y en lugar de querer dejarlo en algún basurero, extrañamente quería averiguar más de él. Lo guardé en mi mochila para calmar el alboroto y durante el recreo, cuando intenté sacar mi lonchera, me atacó y casi muerde mi mano. Decidí no abrirla de nuevo hasta llegar a casa. Ya me estaba dando cuenta del macabro problema en el que me había metido. Al llegar, subí rápidamente a mi habitación y abrí la mochila. Saqué a Charlie con cuidado. Los susurros en mi mente empezaron otra vez a torturarme. Con la poca cordura que me quedaba, decidí que no le daría cuerda nunca más. Pero, ¿qué haría con él? Lo único que se me ocurrió fue guardarlo en un viejo baúl que había en la habitación. Tenía que actuar disimuladamente, pues me aterraba la idea de que, al intentar encerrarlo, me viera como su enemigo y me atacara otra vez. Entré al baño y me lavé la cara, intentando calmar mis nervios. Salí secándome con la toalla y en un rápido movimiento la usé para envolver a Charlie, para que no notara que lo iba a depositar en el baúl. El muñeco opuso resistencia, tenía mucha fuerza, se sacudía violentamente y estuvo a punto de soltarse de mis manos, pero haciendo acopio de todo mi esfuerzo, logré meterlo en el baúl y asegurar el pestillo a toda prisa. Los susurros cesaron. Sin embargo, mi alivio duró poco. Sentí cómo forcejaba dentro del baúl hasta que logró sin duda librarse de la toalla. Entonces comenzó a golpear la tapa con una fuerza descomunal. El pánico se apoderó de mí y mejor bajé corriendo al comedor, dejando mi cuarto cerrado. Abajo en el comedor, mi familia ya estaba reunida alrededor de un gustoso seco de pollo, acompañado con agua fresca de limón. Nadie notó mi sobresalto, así que intenté disimular mi estado de ánimo lo mejor que pude. Todos se fueron levantando de la mesa poco a poco. Yo fui el último en retirarme.
Me fui llevando un poco de la cena a mi habitación. Me cagaba de miedo, pero el hambre era más fuerte. Subí despacio. El temor me carcomía por dentro. ¿Qué pasaría si alguien abría por accidente el baúl y descubría a Charlie? Sabía que no podía seguir teniéndolo en mi poder, pero aún no descifraba cómo me desharía de él. Entré en la habitación con cautela. Al parecer, Charlie se había calmado. Yo recordé que todo el día había estado en actividad y me venció el cansancio también. Me quedé dormido, pero un sueño perturbador pronto me asaltó. En el sueño, primero me encontraba a la salida de la iglesia, ignorando los consejos del cura de no comprar baratijas con los ahorros, el día de mi primera comunión. Y de un instante a otro, ahora estaba en el colegio y Charlie se aferraba al cabello de una niña, provocando un caos y gritos y lágrimas. Y al final, era yo quien lastimaba a otra compañera. Desperté bañado en sudor frío, con la cabeza a punto de estallar de pavor. Tenía que deshacerme de Charlie. No podía dejarlo en el baúl para siempre, ¿o sí? Pero si alguien lo liberaba sin saber, esas voces podrían causar una catástrofe. Lo peor es que tampoco podía contarle a nadie mi secreto. ¿Quién me iba a creer? Busqué un candado para asegurar la puerta de la habitación y encontré uno viejo, pero estaba cerrado y no podía preguntar por las llaves sin levantar sospechas. Logré asegurar el pestillo del baúl con unas cuerdas que encontré en el patio de la casa. Ya más tranquilo, aunque aún con miedo latiendo en mi pecho, tomé valor y regresé a la tienda donde había comprado a Charlie. Le pregunté a la señora que atendía si habían recibido alguna queja por comportamientos extraños en los muñecos. La mujer, con voz pausada, me respondió: «Los muñecos los encontré en un almacén que pertenecían a un señor muy respetado en la ciudad, que resultó ser un asesino en serie al que se le acusó por 26 muertes violentas de niños y mujeres. Usaba estos juguetes para atraer a los niños y a través de ellos llegaba a sus madres. Luego los eliminaba sin piedad de formas que no te puedo contar porque me perturban al extremo. Compramos todo el lote a un precio de oportunidad y sí hemos tenido reportes de malos comportamientos, pero no en los muñecos, sino en sus dueños. Creo que cada muñeco tiene adentro una porción del espíritu de ese asesino». Me fui preparando para cuando la gente viniera a consultarme qué debía hacer y descubrí que hay una solución sencilla. Debes mojar al muñeco con agua de lluvia y untarle unas gotas de aceite de palo santo. Así, el muñeco quedará libre del espíritu y todo volverá a la normalidad. ¿Y ahora qué?, me pregunté. Conseguir agua de lluvia era fácil, pues mi abuela siempre guardaba un bidón lleno para sus rituales de belleza. Decía que por eso su rostro no tenía las arrugas de las mujeres de su edad. Pero, ¿dónde encontraría aceite de palo santo? Le pregunté a mamá y ella me indicó que un vecino vendía aceites esenciales para aromaterapia y para combatir el estrés. Lo peor fue cuando me preguntó para qué lo necesitaba exactamente. «Es para un experimento en la escuela», mentí. A los 2 días de haber comulgado, ya estaba enredado en una serie de mentiras, pero la necesidad de resolver este problema me impulsaba a seguir adelante. Fui a preguntar por el palo santo y el vecino me aseguró que ese aceite era una gran bendición, capaz incluso de alejar a los malos espíritus. El problema era el precio. Solo tenía 10 porciones de 10 mililitros a $4 cada frasco, y yo apenas había conseguido reunir $3. Viendo mi frustración, el vecino aceptó mis 3 monedas. «Considera que es la ayuda de un viejo necesitado», me dijo. Yo le agradecí y salí corriendo a mi casa. Llegué con el corazón queriendo reventarme el pecho. Saqué una taza de agua de lluvia del bidón de mi abuela y le añadí 10 gotas de aceite de palo santo, según lo que me había indicado el vendedor. Subí a mi habitación y me dispuse a abrir el baúl. Efectivamente, Charlie ya me había ahorrado el trabajo, liberándose de la toalla. Me observaba con su macabra sonrisa y listo para saltarme encima. Venía en el aire directo a mí y sin pensarlo 2 veces le vacié el agua encima. El muñeco me golpeó, pero no pudo sujetarse a mi cuello, que era su objetivo.
Cayó al suelo y puso una expresión de dolor, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible, y sus ojos se volvieron opacos. Lo que no había previsto era que, al librarse el espíritu del muñeco, este buscaría otro huésped y lo encontró apoderándose plenamente de mí. Un calor intenso recorrió todo mi cuerpo y sentí como mis manos se crispaban, mis ojos saltaban de sus órbitas. Era como si mi cuerpo ya no me perteneciera bajo la influencia de aquello que se había metido en mi interior. Fui a la cocina para que en un impulso irrefrenable tomara el cuchillo más grande que encontré. Escuché unos ladridos afuera, salí al patio y con una furia que no reconocía como mía, ataqué al perro de los vecinos que se solía colar a nuestra casa por un hueco en la cerca. Lo degollé sin piedad, lo acuchillé repetidamente, dejándome llevar por una violencia que me aterraba. Me sentí una fuente infinita de maldad pura, y antes de elegir a mi siguiente víctima, esta vez humana, decidí arrojar los restos del animal al terreno de los vecinos. En el intento, resbalé con la sangre del perro que cubría una gran parte del piso y caí al suelo. Con gran agilidad me levanté de inmediato, pero sintiendo un ardor en mi bolsillo. El frasco con el sobrante de aceite de palo santo se había roto. ¡Milagro! Sentí cómo volví a tener el dominio de mi cuerpo. El instinto de supervivencia se activó en mí. Me quité el pantalón y con lo que quedaba de aceite en el frasco roto, me embadurné de cabeza y el cuerpo. Luego corrí hacia el bidón de la abuela y me empapé con abundante agua de lluvia, sintiendo cómo el aroma del aceite invadía mis sentidos y su sabor amargo llegaba a mi boca. Aún sentía levemente la presencia maligna dentro de mi cuerpo. Así que sin pensarlo, bebí varios sorbos de agua del bidón de mi abuela, y en ese instante una fuerza extraña me arrojó al piso y me provocó unos espasmos musculares que me hacían retorcer de forma abrupta. Todo acabó allí. En un golpe de suerte, había logrado expulsar de mi cuerpo al espíritu del asesino en serie que intentaba apoderarse de mí. La fuerza maligna me abandonó, dejándome exhausto. Me invadió la sensación de haberme librado de un enorme peso. Sentí miedo de mí mismo al recordar la furia con la que había atacado al pobre perro de los vecinos. No sabía cómo iba a explicar eso cuando me preguntaran, pero al mismo tiempo una oleada de alivio me recorrió al comprender que estaba libre del asesino en serie y del destino que éste había preparado para mí. Los consejos del viejo vendedor de aceites y la señora de la tienda me habían salvado, y me prometí a mí mismo estar siempre abierto a la sabiduría y experiencia de aquellos que han vivido más que yo. Subí a mi habitación y dirigí mi mirada al piso, donde ahora estaba el pobre Charlie, también libre de aquel espíritu del asesino en serie. En su rostro había quedado una mueca de dolor y en sus ojos había aparecido una lágrima. Aquel día, a mis tiernos 12 años, aprendí una valiosa lección. Los días especiales deben disfrutarse con todos sus matices, sin dejarnos llevar por las apariencias, y no todo lo que brilla es oro. A veces, la maldad se esconde tras las cosas más comunes e inocentes. Ahora tengo 22 años y aún conservo a Charlie, que, libre de espíritus malignos, es un muñeco como cualquier otro. Aunque te confieso algo, hay noches de las que yo no logro recordar nada.